Buenas tardes. Estamos estudiando el libro del poder de los padres que oran y el día de hoy vamos a ver el capítulo 22 que habla destruyendo la herencia de ataduras de familia. Y todos sabemos que podemos heredar los ojos de nuestra madre, la nariz de nuestro padre, el color del cabello de nuestra abuela, pero ¿sabías que también podemos heredar el mal temperamento, ser dados a la mentira, a la depresión, la autocompasión, la envidia, la falta de perdón, el perfeccionismo y el orgullo? Estas y otras características arraigadas tienen también una base espiritual. Pueden ser transferidas de nuestros padres y de nosotros a nuestros hijos. En una familia, en particular, puede darse la tendencia hacia cosas tales como el divorcio, la enfermedad continua, la infidelidad, el alcoholismo, la adicción, el suicidio, la depresión, el rechazo o el ser propenso a accidentes. Todo lo mencionado es en general atribuido por equivocación al destino o a mi forma de ser. Oímos a las personas, por ejemplo, decir, todo eso le sucede a mi familia. Algunas de las cosas que aceptamos acerca de nosotros y de nuestras vidas son en realidad ataduras de familia, puesto que los niños pueden heredarlas con secuencias de los pecados de sus antepasados. Y aquí hay una escritura que es interesante que me gustaría compartir. Y es Éxodo, capítulo 20, verso 5, dice que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa escritura hace referencia a aquellos que no andan en una relación de amor con Dios. Pero, ¿cuántos de nuestros antepasados no caminaron con Dios y cuántas veces hemos sido desobedientes a Él? El punto es que todos clasificamos para el juicio de este verso, pero por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, no tenemos nosotros que sufrirlo. El mismo verso que sigue, continúa en el versículo 6, nos dice que Dios muestra su misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. El hecho de tener una relación con Dios, el hecho de tener una comunión con Dios, de tener una intimidad con Dios, nos guarda a través de Jesucristo. ¿Sí? Hay esta maldición, la palabra de Dios se cumple. Ahora aquí habla de la trayectoria de los padres, la herencia de los padres o la maldición de los padres sobre los hijos, hasta la tercera o cuarta generación. Pero en Cristo Jesús nosotros no tenemos que vivir eso, podemos cortarlo. Y a diferencia de los rasgos físicos, las tendencias espirituales es algo que no estamos obligados a recibir. ¿Sí? Decíamos al principio que nosotros heredamos cosas de nuestros padres, por ejemplo, que nuestros padres tenían un color de ojos bien bonitos y quisiéramos nosotros tenerlos, los hemos heredado, o tal vez la nariz, o tal vez el perfil, ¿sí? O tal vez partidita aquí la barbilla, o cosas así, lo hemos heredado, ¿sí? A mí me tocó heredar la calvicie, entonces el peinado, el pelo, pero bueno, gloria a Dios por eso no lo podemos cambiar. Pero lo que son las cosas espirituales, no estamos nosotros obligados a recibirlas. Y la razón de esto es que por lo general ellas son más que la aceptación sin resistencia de una mentira firmemente afianzada por el enemigo. Pero quiero darte una buena noticia en el día de hoy. Podemos nosotros escoger desprendernos de ellas por medio de la oración y del poder del Espíritu Santo. Tú y yo podemos romper, ¿cierto? Como con unas tijeras cortar toda herencia generacional que nosotros no deseamos, que tiene un efecto espiritual sobre nuestra vida. Tal vez viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, viene a nosotros y la vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces yo creo que hoy Dios nos quiere hacer conscientes de que nosotros tenemos un poder para cortar esas herencias generacionales espirituales que han venido sobre nuestra vida. Vienen porque así como las cosas que le damos buenas, también vienen herencias espirituales que afectan nuestra vida. Pero a diferencia de los rasgos físicos, como es el color del cabello, o los ojos, o la forma de la cara, nosotros eso no lo podemos modificar, pero nosotros sí podemos modificar todo aquello que no deseamos, que viene en un ámbito espiritual, afecta nuestra vida, ¿sí? Cuando vemos cosas de nosotros que nos desagradan reflejadas en la vida de nuestros hijos, podemos hacer algo al respecto, sí podemos hacer algo al respecto. Y si hemos observado estos rasgos de nuestros padres, abuelos, podemos tomar cuidado especial para orar en específico por romper esta atadura generacional. Tú y yo tenemos un poder y ese poder es la oración. Cuando nosotros oramos para romper esa atadura generacional, eso que no nos gusta, que ya lo estamos viendo reflejado en nuestros hijos,
Entonces podemos actuar con la ayuda del Espíritu Santo, orando específicamente sobre eso y cortando ese rasgo generacional que nosotros no deseamos, ¿cierto? Por ejemplo, familias donde el divorcio es un patrón que se repite. Un niño va a crecer creyendo la mentira de que él mismo, en la forma descarmonial, lo puede hacer. Pero las mentiras de un espíritu de divorcio pueden resultar sin poder al ser expuestas al poder de Dios y a la verdad de su palabra. Y yo quiero compartir algo muy personal. Yo vengo de un hogar que hubo divorcio cuando yo tenía 5 años. Mis padres se divorciaron. Nosotros somos siete hermanos, yo soy el menor. Y ese poder del enemigo, esa mentira del enemigo, ha afectado la vida de mis hermanos. Cada hogar y cada matrimonio, yo he visto que se ha desbaratado. Y incluso nuestro hogar, cuando nosotros nos casamos con nuestra esposa, a los poquitos años de matrimonio, tenemos nuestros 2 hijos, también estábamos en ese punto ya de divorcio, de separarnos. Pero en ese momento, pues, conocimos la palabra del Señor, tuvimos el entendimiento de las cosas de Dios y pudimos, ya una vez con ese entendimiento, pudimos cortar esa herencia generacional, porque no queríamos esa herencia generacional para que eso afectara la vida de nuestros hijos. Entonces, usamos a través de la oración, a través de pedir al Espíritu Santo, y no aceptamos esa mentira del divorcio y cortamos con esa mentira del divorcio. Desafortunadamente, el enemigo tuvo poder sobre nuestra familia y somos siete hijos. 6 de los matrimonios pasaron por divorcio, pero gracias a Dios, por la misericordia de Dios, nosotros pudimos cortar esa herencia generacional. Entonces, yo quiero invitarte a que tú puedas pensar que así haya cosas desagradables en tu vida, así hayan pasado situaciones que realmente tú no estás de acuerdo, que tú no quieres, y que lo peor de eso es que lo estás viendo reflejado en la vida de tus hijos, es que nosotros tenemos el poder para cortar eso. Él nos indica que nosotros podemos cortar toda herencia generacional indeseable que ha venido a nosotros. La podemos cortar en el nombre de Cristo Jesús. Y una buena forma de ver una atadura familiar romperse en tu hijo es verla primero rota en nosotros como padres. El mejor comienzo es identificar cualquier pecado en tu vida. Donde quiera que haya pecado, existe un espíritu detrás de él. Y si se le da lugar a esa falta una y otra vez, el espíritu asociado se afianza más y más. Por ejemplo, es un pecado que está acompañado por un espíritu mentiroso. Al engañar de continuo, ese espíritu mentiroso va ganando terreno y pronto, al mentir, se va a escapar de nuestro control. Otro ejemplo es el de morir. Tal vez tú has escuchado personas y este es un pecado y detrás se esconde un espíritu de suicidio, ¿sí? Cuando alguien dice yo quiero morirme, muchas veces el espíritu mencionado se adhiere a su mente y dentro de poco se ve asediado por ese pensamiento de suicidio. Entonces, cuidado, no repitamos cosas que no debemos repetir, tenemos que ser sabios en toda nuestra forma de hablar. Si reconocemos un área de tu vida en la cual has pecado y no has vivido según los caminos de Dios, lo más importante es arrepentirte de inmediato, yendo delante del Señor y confesándolo y pidiéndole perdón al Señor, diciéndole, Dios, sé que tú estás en control y me ayudarás a no vivir de esta forma. Esto es algo que no me agrada, Señor, pero necesito tu ayuda para poder vencerlo, para poder sobresalir, para ir por encima de eso. El próximo paso es identificar cualquier atadura en tus padres o abuelos que sientas que te pueden estar afectando a ti y a tus hijos, o orar al respecto. Y hay algo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versos 15 al 17, lo voy a leer, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué linda escritura, ¿verdad? Es algo hermoso saber que en Cristo Jesús, nosotros como hijos amados, ¿cierto? Podemos llamar a nuestro Padre Abba, Abba Padre, y tenemos esa herencia que a través de Cristo logramos tener con Dios, esa relación preciosa con Dios, que nos permite a nosotros poder actuar y poder cambiar circunstancias de nuestra vida. Entonces, si nosotros estamos observando algo que viene a nivel familiar, generacional,
y que no queremos que afecte la vida de nuestros hijos, nosotros tenemos la capacidad de venir delante de Dios a través del arrepentimiento, la confesión y pedirle la ayuda del Espíritu Santo. Podemos cortar esa herencia generacional, llámese como se llame, llámese mentira, llámese alcoholismo, llámese homosexualismo, lo que haya en nuestra familia, en la parte de atrás, ¿cierto? Entonces es importante que podamos nosotros hacerlo. Queremos herederos de Dios y no del pecado en nuestra familia, ¿verdad? En el nombre de Jesús podemos ser libres de cualquier atadura familiar y por el poder del Espíritu Santo rehusar permitirle cualquier espacio en nuestras vidas o en la vida de nuestros hijos. Y si puedes pensar en cualquier característica de la familia que no quieres que hereden tus hijos, tenemos que empezar ahora a orar específicamente, a ser intencionales, ¿sí? A entender que nosotros tenemos un poder como padres. Hay cosas que suceden en la vida de nuestros hijos que no nos gustan realmente, pero que nosotros entendemos que es algo que viene generacional y que ha afectado a nuestra familia de una forma. De nuestros abuelos pasó a nuestros padres, de nuestros padres pasó a nosotros, y ahora estamos viendo ese reflejo en nuestros hijos. Entonces tú y yo tenemos el poder de cambiar, de transformar esa situación, pero tenemos que orar y venir delante de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder hacerlo. ¿Sabes una buena noticia que te quiero dar en el día de hoy? Tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y como tal no tenemos que arrastrar todo ese lastre de herencias generacionales que no son deseadas, que no son buenas ni para nosotros ni para la vida de nuestros hijos. Podemos cortarlas en el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos ese poder, ¿sí? Entonces usemos esas armas y como nuevas criaturas empecemos a vivir lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Ahora voy a invitar a mi esposa que ella va a hacer esta oración, guiarnos en esta oración para que podamos tener éxito en esa forma de poder cortar esas herencias generacionales en nuestra familia, de nuestra familia. Buenas tardes, le doy gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Hagen Islam y los invitamos a que estén con nosotros todos los lunes compartiendo. Vamos a hacer la oración importante. Antes que todo quiero decirles que pueden pedirle al Espíritu Santo que sea revelando cada una de sus herencias espirituales, generacionales, que le pidan al Espíritu Santo que les revele para que podamos ser específicos cuando hacemos la oración, ¿no? Entonces, nosotros vemos muchos pecados que hay en nuestras familias, los estamos viendo constantemente, ¿cierto? Pero hay cosas que no son reveladas, que no las sabemos y que son de nuestros antepasados, de nuestros padres, nuestros abuelos, que no han sido reveladas a nosotros. Podemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele para poder hacer la oración y, bueno, vamos a hacer una oración. Es un modelo que ustedes la pueden hacer, no tiene que ser exactamente, pero es una guía que nos ayuda para poder ser libres, gracias al Señor que Jesús vino a morir en este mundo para hacernos libres de todo pecado, de toda herencia generacional que nos hace daño y hace daño a nuestros hijos. Vamos a colocar el nombre de nuestros hijos cuando estemos orando, de sus nietos, de sus hijos, de sus sobrinos, el que el Señor ponga en el corazón de usted, ¿ok? Entonces dice: Señor, tú has dicho en tu palabra que el hombre bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Eso está en Proverbios 13:22. Yo oro para que la herencia que yo deje a mis hijos sea la recompensa de una vida piadosa y un corazón limpio delante de ti. Para asegurarme de que eso suceda, pido que cualquier tipo de atadura en mí, heredada de mi familia y aceptada como mía, en el nombre de Jesús, me libres de ella ahora mismo. Te confieso en este momento los pecados de mi familia. Ni siquiera sé cuáles son todos, pero tú sí lo sabes. Pido perdón y restauración. También confieso mis propios pecados a ti y pido perdón, sabiendo que tu palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Sé que limpiarnos del pecado por medio de la confesión elimina la posibilidad de transferir las consecuencias del mismo a mi hijo.
Jesús dijo: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Si existe obra alguna del enemigo en el pasado de mi familia que busca invadir la vida de mi hijo, vamos a nombrar el nombre de nuestros hijos. Yo coloco el nombre de mi hijo David, de mi hijo Daniel, de Mónica y de Angélica. Lo arruino ahora por el poder y la autoridad dada a mí en Cristo Jesús. En específico, oro por y mencione algo que conozcas en ti o en tu familia que no deseas ver en tu hijo. Yo oro específicamente por depresión en mi familia, por homosexualismo, lesbianismo, falta de perdón, robo, adulterio, muchas más cosas que han habido en mi familia y no quiero verlas en mis hijos. Yo rechazo todo pecado, cualquier cosa que no sea tu voluntad para nuestras vidas y para la vida de mis hijos. Jesús, gracias porque tú viniste a libertarnos del pasado. Rehusamos vivir atados por él. Padre, gracias porque nos has hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oro para que mis hijos David, Daniel, Mónica y Angélica no hereden ninguna atadura de su familia terrenal, sino que herede el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Gracias, todo ha sido hecho nuevo. Te doy gracias, Señor, porque en Cristo somos nuevas criaturas, Señor. Gracias por ese amor tan grande que tuviste para limpiarnos, para morir en esa cruz y perdonar toda nuestra maldad y la maldad de nuestros antepasados. En este momento corto, hecho fuera de la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros nietos, todo lo malo, todos estos pecados, todas estas ataduras espirituales negativas para ellos, en el nombre de Jesús. Y declaro libertad, y declaro sanidad, y declaro pureza en sus ojos, pureza en su corazón, Señor. Y pedimos perdón porque nosotros hemos consentido, Señor, pecados aún en nuestra vida, sabiéndolo, Padre. Pedimos tu perdón y que tu sangre nos limpie de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia y nos hagas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo haces. Tu Espíritu es poderoso para revelarnos y recibimos la completa libertad y completa sanidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Gracias por este momento que nos están acompañando. Los invitamos a que nos acompañen cada lunes y cualquier comentario, cualquier necesidad, si tienen necesidad que oremos por sus hijos, con mucho gusto estaremos orando. Tenemos un grupo de intercesión los jueves y los esperamos. Anoten sus necesidades. Con mucho gusto estaremos intercediendo por ustedes. Dios les bendiga. Bye.